¿Qué tal? Le habla Jerry Chacón Alania, médico residente de segundo año de medicina interna del Hospital 2 de Mayo. Hoy vamos a ver el pequeño tema de revisión del ácido tranexámico, en principal hincapié sobre uso prehospitalario que puede tener este. Esta revisión sucede a raíz de tener en consideración que a diario los accidentes de tránsito representan una de las principales causas de muerte y mortalidad en nuestra población. Son tan frecuentes estos accidentes de tránsito que condicionan que a diario aproximadamente entre 10 a 100 personas tengan alguna lesión, sea directa o indirecta, de estos accidentes de tránsito. Tal es el caso de que solo se vio una disminución de esta tasa de accidentes de tránsito cuando hubo la inmovilización obligatoria durante la pandemia. ¿Y cuál es la relevancia de los accidentes de tránsito? Pues generalmente los accidentes de tránsito pueden condicionar a diversas patologías sangrantes que pueden empeorar el pronóstico de los pacientes. Es así que es de relevancia revisar el uso del ácido tranexámico tanto prehospitalario como de forma hospitalaria, teniendo en consideración que normalmente dentro de la respuesta de la coagulación también, también existe una respuesta que degrada los coágulos de fibrina, todo esto a fin de mantener una adecuada perfusión. Sin embargo, esto precipitando la posibilidad de algún cuadro de diátesis hemorrágica. ¿Y cómo funciona el ácido tranexámico? Pues el ácido tranexámico va a evitar el paso de plasminógeno a plasmina y con la subsecuente disminución de plasmina a nivel circulatorio, lo cual condiciona a que haya menos de productos de degradación de la fibrina y por tanto se mantenga mucho mayor tiempo aquellas regiones con coágulos o aquellas regiones que necesitamos que nos sangren. Ahora, este va a estar relacionado a sitios de unión de lisina que van a condicionar que haya disminución de la fibrinolisis, condicionando a que haya menos sangrado. Tal es así que existen dos estudios muy importantes llevados a cabo con un nombre particular, el CRASH 2 y el CRASH 3, que vamos a discutir hoy, que lo que hicieron fue en el CRASH 2, aquellos pacientes con sangrado extracraneal de 3 horas de evolución, es decir, cualquier sangrado o cualquier episodio de diátesis hemorrágica con 3 horas de evolución, que tuvieran las siguientes características: con una presión arterial sistólica de menos de 90, con una frecuencia cardíaca de más de 110 y que tengan lesiones hemorrágicas, ¿no? Al menos hasta 8 horas. En esta población se hizo una intervención con el uso de ácido tranexámico, 1 gramo de carga y luego 1 gramo cada 8 horas, y se controló contra un placebo. En los resultados de este tipo de trial lo que se vio es que había una disminución de muerte hospitalaria a las 4 semanas tras el uso de ácido tranexámico. Ahora, eventos vasculares oclusivos, intervenciones quirúrgicas y cantidad de transfusión también fueron outcomes favorables al favor del uso de ácido tranexámico, disminuyendo la cantidad de intervenciones quirúrgicas, disminuyendo la cantidad de eventos vasculares oclusivos o la necesidad incluso de transfusión. Tener en consideración que para el CRASH 2 entraron aproximadamente 20.000 pacientes que habían sido randomizados en los dos grupos mencionados, uso de ácido tranexámico versus placebo. Como podemos ver, comparando lo que vendría a ser las mortalidades asociadas a sangrados propias sin y con el uso de ácido tranexámico, vamos a ver que la tasa de mortalidad es mucho menor con ácido tranexámico. Es así al punto de que, como se mencionaba anteriormente, aquellos resultados como el sangrado, la oclusión el sangrado y principalmente cualquier causa de muerte se veían considerablemente disminuidas en el grupo del ácido tranexámico. Asimismo, de los episodios o algunos hallazgos que podrían
contribuir en respecto al resto del estudios o de las características de esta población, lo que se ha visto es que disminuían la necesidad de entrar a sal, la necesidad de iniciar incluso mayor transfusión de hemoderivados. Otra de las Otro de los acápites muy importantes es respecto al tiempo de acción en el cual se empezaban a utilizar, teniendo un mucho mejor efecto de acción en aquellos pacientes que tenían menos de 3 horas, ya que después de 3 horas el efecto o la utilidad del uso de ácido tranexámico pues era discutible, debido a que, como vemos en este gráfico, pasaba la unidad, lo cual representaría ni una mejora ni una desmejora de estos casos. Sin embargo, en otro de los outcomes positivos que se ven es que en aquellos pacientes con presiones arteriales sistólicas de menos de 75 se veía una mejor tasa de sobrevida con el uso de ácido tranexámico, así como también la necesidad de transfusión o respecto a la escala de Glasgow que se presentaba en ese momento. Ahora, sin embargo, dentro de este estudio, como se veía, se exploraban todo lo que vendría a ser la parte de las hemorragias extracraneales, y ni hablar de las hemorragias por parto. Y bueno, ¿y dónde quedaban estas? Tal es así que el CRASH 3, que sale unos años después, vuelve a tener una población diferente en este caso respecto al uso del ácido tranexámico, pero con semejanzas en el método de aplicación. Tal es así que lo inician en pacientes con lesión cerebral traumática de 3 horas de evolución con una escala de Glasgow de menos de 13, que presentan sangrado intracerebral y no extracerebral. La intervención fue igual a la anterior, 1 gramo de carga y luego cada 8 horas, y controlada versus un placebo. Entonces, el principal outcome de este estudio era valorar la muerte hospitalaria a 28 días. Para ello, se evaluaron 12.737 pacientes divididos en estos dos grupos de estudio. Y lo que se vio es que principalmente aquellas muertes respecto a la misma lesión cerebral eran tan altas como asociadas a otras causas. Es por eso que en aquellos pacientes que, por ejemplo, la gran diferencia respecto a estos dos grupos se vio principalmente al momento de tener unos pacientes que tengan una escala de Glasgow un poco más alta, con un deterioro leve a moderado, de 9 a 15, y cuando se presentaran ambas pupilas reactivas. En estos casos se vio que los efectos del ácido tranexámico favorecían el tema de la sobrevida dentro de los primeros 28 días, con un consolidado en general de aporte mucho más a uso de ácido tranexámico para evitar cierto grado de mortalidad y otras complicaciones. Ahora, lo otro es evaluar que el uso de ácido tranexámico tenía que ser dentro de las primeras 3 horas para usar o tener idealmente una mejor curva de sobrevida y una mejoría en la escala de Glasgow, o evitar que se persista deteriorando. Otra de las cápitas muy importantes es el que mencionaba respecto al tiempo y las complicaciones que podrían asociarse a estas, sin llegar a ser estadísticamente significativas. Entonces, como se había visto, la evidencia previa del CRASH 2 en aquellos pacientes que tenían lesiones extracraneales apuntaba que había un efecto beneficioso de esto. Y la evidencia en el CRASH 3 también en aquellos pacientes con un tiempo de menor de 3 horas de evolución tenían outcomes favorables. Es por ello que en aquellos pacientes que nosotros consideremos o que manejemos en realidad
tanto en el ámbito hospitalario como prehospitalario, con heridas por trauma y demás, es de importancia revisar el uso del ácido tranexámico para evitar complicaciones. Así también en aquellos pacientes que presenten sangrados, que puedan ser manejados de forma médica con el ácido tranexámico, mejoran la sobrevida y aquellas complicaciones que puedan presentar estos propias del sangrado. Y, y siempre, además, es necesario valorar la posibilidad de manejos extras, además del ácido tranexámico, para lograr la salida o este efecto deseado de sobrevida a 4 semanas. ¿A dónde quiero llegar con este punto? Y es uno de los más importantes, es que no podemos o no debemos de creer que el ácido tranexámico va a hacer todo el trabajo que sea necesario. Si un paciente necesita ser derivado para una intervención u otros, es muy pero muy importante que sea las estrategias, aparte del ácido tranexámico, se ubiquen a modo de ayudar al paciente y evitar complicaciones propias de las lesiones que podría tener. Bueno, siendo esto todo lo que quería comunicarles y agradecidos por escuchar esta clase, me despido. Hasta luego.